Gonzalo Marner, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por venir al programa, por darte el tiempo de venir al estudio para conversar de manera más tranquila, ¿verdad? De temas que son a veces un poco densos, parecieran, pero cuando conversamos con personas que son más pedagógicas, vamos entendiendo también, ¿no? ¿Cómo? A ver, acércate un Más poquito cerca al al- micrófono. Eso, sí. Eso, si le Es bien acercan direccional. Yo creo que está el Yo micrófono creo que está apagado el chiquillos, micrófono, más porque que está bien acercarse. cerca él y Sí. no se escucha. ¿No se escucha? La Ahí tecnología no nos A quiere. ver, Es Gonzalo. parte de la Ahí sí. conspiración capitalista. Ahí sí parece. Ahí sí? sí. Ahí sí. Ahí Sí. sí. Ahí mejor, por lo menos. ¿Mejor por lo menos? Ahí sí. Me acerco No, más. fantástico. Sí, se ve súper. Fantástico. Entonces, Ok. Gonzalo, muchas gracias, como te decía, por estar acá. Y tú eres economista, académico en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Y queremos justamente conversar sobre el rol del Banco Central. Tú tuviste una opinión el otro día que se viralizó muchísimo, ¿no? No sé si la puedes repetir y contarle un poco a la gente de qué se trata. Sí, yo iría hacia atrás como en ¿Cómo esto. así? No, porque Dale, claro, dale, dale. la controversia acá es si el Banco Central está atornillando al revés, si está haciendo sabotaje contra la convención, contra el nuevo gobierno. Pero antes de todo eso hay que entender qué es un Banco Central. ¿Cómo funciona el sistema monetario? ¿Qué tiene que ver el Banco Central con los precios? Todo esto está generando un tremendo confusión. Estuvimos con Marco Kremerman hace un rato, entonces ahí hice esa distinción, ¿no? Que para los que estamos en economía, porque nos interesan los grandes cambios para ayudar a la gente más vulnerable, siempre nos enfocamos en la parte más microeconómica, ¿no? Que es la parte de las empresas que producen bienes específicos, en los salarios, la negociación colectiva. Y esto es súper importante para el mediano o largo plazo. Así, para subir los salarios para siempre hay que hacer negociación colectiva ramal, para bajar los precios hay que tener más competencia en los mercados, más empresa pública. Pero para hacer todos esos grandes cambios hay que... Entonces, sí, ahora estamos en este momento, pero ya lo vamos a solucionar. Ya. Entonces, ahora sí volvimos, volvimos. ya. Eso. Entonces, Voy a tratar- Hemos volvido. Ahora, maravillosamente, yo no me escucho a mí mismo, entonces no, No, sé si de verdad yo estoy tampoco de me vuelta. escucho a mí mismo. Es como uno o lo otro. Ahora todavía no me escucho a mí mismo, estoy maravilloso, o sea, no sé si estoy saliendo. pero nosotros no nos Sí, escuchamos, dale, necesitamos dale. escucharnos a nosotros mismos. ¿Estamos o no? Muchas ¿No? gracias. Ahora caché Si que es en la posible. comunidad no estaban escuchando, empezaron a decir no escuchamos. No hay audio, no hay audio, no hay audio, Sí. no hay audio, están sin audio. Ya. ¿Estamos? Ahora sí. Que necesito saber si estamos con audio o no, pero nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, Ya. Ya. Pero ahora estamos, Hassan nos estaba contando Yo estaba de haciendo... de cómo ama a la reina de Inglaterra. Prosigue, por favor. no, Ya estamos. no. Entonces, Ya, pero podemos seguir pero sí, hablando, ya. yo, Pero espérate. desde el Es que, principio. porque Hassan, no se escuchó nada, Hassan. estábamos demasiado Fuera. largo. Entonces yo voy a ir directo mejor, para que partamos bien, voy a ir directo a lo que dijo Gonzalo. Fue, el Banco Central está alineado con el fracaso de la convención. ¿Qué significa esa frase, Gonzalo, y qué estás tú tratando de advertir ahí? O sea, me imagino que no fue una frase dicha al voleo, esto fue una frase en la red, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, ¿a qué hacía referencia y por qué estás haciendo esta advertencia? ¿Para qué les cuento cómo me han retado? Por eso- Gente amiga me refiero, porque los otros Sí, dan lo mismo a claro. esta altura. Ya. A ver, cuando dije alineado, no me estaba refiriendo a que el Banco Central se juntó para ver cómo hacían fracasar la convención, ¿verdad? Sino que me estoy refiriendo a que la política del Banco Central, que desde junio del año pasado viene subiendo de 0,5% la tasa de interés de referencia, y la llevó ahora a fines de marzo
y estamos en este momento con una tasa de 7%. En Estados Unidos entre 0,25 y 0,50. En Europa es menos todavía. Entonces tenemos una diferencia gigantesca de tasas de interés. ¿Por qué importa esto? Esto importa porque los bancos se fondean, entre comillas, obtienen recursos en buena medida de la emisión de moneda que realiza el Banco Central. Y por tanto, las tasas de interés que le cobran a las empresas o a las personas cuando se endeudan como consumidores, ¿verdad? Depende de manera muy significativa, no únicamente, pero de manera muy significativa, depende de, ahí se está escuchando, Sí. depende de esa tasa de interés. Cuando esa tasa de interés se sube mucho, entonces, bueno, los créditos son más caros, las empresas se endeudan menos, invierten menos, tienen menos actividad y los consumidores lo mismo. El punto está en que simultáneamente el gobierno de Piñera dejó un presupuesto, el que se aprobó como corresponde todos los años en noviembre para que se empezara a ejecutar en enero, que implica una caída, la última estimación es de 24,5%, que es una caída gigantesca. Es como que en tu casa, en tu presupuesto mensual, de repente tienes un cuarto menos de plata. Claro, pues casi un 25%. Eso es. Claro. Entonces yo digo, a ver, no hay que ser un gran macroeconomista para darse cuenta que la suma de ese incremento tremendo más ese ajuste fiscal brutal son 8 puntos del producto. Eso no existe en este momento en ninguna parte del mundo. La suma de las dos cosas está ya generando, los últimos datos hasta febrero indican que Chile está teniendo una economía que cae. No estamos creciendo como el 12% del año pasado, que fue espectacular, sino que estamos cayendo. Todavía no se ve exactamente en el empleo, pero yo creo que las próximas cifras van a implicar o van a mostrar una caída en el empleo. Y por lo tanto, este año lo vamos a abordar, estamos en abril, con un calendario político en donde va a haber simultáneamente, por estas políticas que he mencionado, vamos a estar con una recesión. Y una recesión no es exactamente el mejor clima para enfrentar una decisión tan clave, tan decisiva, tan importante, lo es desde luego para mi generación de una manera existencial. Claro. Y para el país yo creo que es una manera decisiva. Por supuesto. Y entonces yo digo, a ver, y constato que el Banco Central le acaba de mandar una carta a la Convención Constitucional. ¿Ya? ¿Ustedes encuentran que el Banco Central es como un partido político, No. un centro de estudios? No, pues, todo lo se contrario. Un supone que organismo una entidad- técnico, hasta donde sabemos. Exacto. Entonces fíjate que les mandó... Y autónomo, supuestamente. sí. Pasó medio piola. Entonces le mando una carta a la Convención, diciéndole no me gusta para nada lo que usted acaba de escribir sobre lo que yo voy a tener que hacer en el futuro. ¿Qué se han imaginado, digo yo? Yo estoy enojado. Y estoy enojado con mis colegas economistas porque es una falta de seriedad completa. O sea, tener opinión no hay problema. De hecho, yo soy economista, en fin, qué sé yo. profesor, Claro, no sé qué. opinamos, estamos haciéndolo en este momento. Y digamos, en claro. la política, desde luego. Pero esconder opiniones políticas como opiniones técnicas me parece una falta de honestidad. Totalmente. Y eso es lo que estoy diciendo. Una falta de honestidad se intelectual entendió, enorme. ¿no? Se entendió súper Es que bien, súper va, bien. va en línea un poco en otro estadio, en otro ámbito con lo que nos decía antes Marco Kremerman, que en el fondo, primero que todo, el Banco Central se dice es autónomo, pero no es 100% autónomo porque las autoridades las designa Por el supuesto. presidente del Congreso. Y en segundo término, a lo mejor hoy día está mal enfocado pensando en el momento que estamos viviendo y también la situación global de una economía que va en movimiento, ¿cierto? Que es distinta a la del mandato inicial, que es básicamente conservar que la inflación se mantenga a raya. Él cree que debiera tener más autonomía y también otras funciones, no solamente esa. No, yo no creo que tenga que tener más autonomía. Por eso es que yo estoy muy contento con la reacción de la Convención, que establece que el Banco Central tiene que ocuparse de mantener los precios lo más bajos posible, pero también el empleo en un nivel adecuado, y también agrega una cosa muy interesante, que es la diversificación productiva. Todo esto en coordinación con la política económica del gobierno. El Banco Central no existe al margen de la sociedad chilena, es una pretensión, yo la llamo oligárquica, de querer manejar los asuntos del país al margen de la sociedad y al margen de las instituciones democráticas. Entonces yo le mando una carta diciendo, oye, no se metan conmigo. Yo soy autónomo para hacer lo que yo quiera hacer, de modo tal que eso es inaceptable. Ahora, argumento. Como la política monetaria tiene una fuerte incidencia en el nivel del dólar, ¿cuántos pesos para comprar un dólar, verdad? Claro. Y a su vez, eso que se llama el tipo de cambio es decisivo
para establecer la competitividad de los sectores exportadores y de los que sustituyen importaciones. Y cuando tenemos entonces un dólar muy barato, entonces es mucho más barato importar. Entonces muchas empresas tienen menos competitividad o directamente quiebran o se reducen. De modo tal que hay una incidencia evidente entre no solo la política monetaria y el nivel general de precios, sino que también hay una incidencia en la orientación productiva o la orientación de la matriz productiva. Tema de los que Hassan ha escrito mucho, qué sé yo. Entonces, decir, no, eso no es mi tema, es un absurdo, porque es su tema también. De modo tal entonces que, si agregamos, que fíjese lo que está pasando en Europa, la cosa es bien distinta por una serie de razones, pero hay un Banco Central también europeo, y ese Banco Central Europeo tiene una presidenta mujer, que una de sus gracias es que no es economista, fíjense. ¿Ah, sí? Esto es como la guerra. En la guerra no hay que entregarle nunca la conducción a los generales, dice un antiguo dicho. Y en la economía yo cada vez me convenzo más que no hay que entregarle la conducción a los economistas. Eso es una pequeña digresión de mi parte, siendo yo doctor en economía y me dedico a eso, pero la verdad es que uno escucha francamente cada cosa. Entonces, A mí me decían eso. esta persona está diciendo, ella es una persona que viene de la derecha francesa, lo que pasa es que es bastante más civilizada la derecha francesa que la de aquí. Y entonces, y que otra gente que se dice que no es de derecha. Bueno, estoy haciendo demasiadas digresiones. Al grano, esta señora está diciendo que los bancos centrales, incluyendo el europeo, tienen que preocuparse de aquí por delante de establecer líneas de financiamiento de largo plazo para atacar el cambio climático. Y obviamente, Claro. de nuevo, es incidir ya no solo por el nivel del tipo de cambio, sino que incidir derechamente en la orientación productiva. Y por tanto, decirle al nuevo Banco Central que lo va a ver, contra la opinión de esta gente, lo va a ver, decirle usted tiene que ocuparse de inflación, por supuesto, de empleo y también de orientación productiva, incluyendo los temas climáticos, pues bien, así tendrá que hacerlo nomás, aunque no les guste. Claro. Uf, hemos visto esta semana que no va a ser tan fácil, todo ese Nada tema. de esto nunca ha sido muy fácil. Ay, bueno, sí, pues con lo que está pasando con las inmobiliarias, las constructoras, ¿verdad? Que le estamos pidiendo que se pongan, el SEA le está pidiendo que cumplan con el impacto ambiental, con las Así es. mitigaciones y no hay Así mucha, vemos que no hay muchas ganas de hacerlo, ¿no? Así es. ¿Qué dice nuestro público, ya que está escribiendo muchísima gente? Gabriel Silva dice, ¿se puede desconectar el peso del dólar? ¿Se puede fortalecer el peso de forma sostenible y real en relación al dólar? Mira la pregunta, interesante. Margarita Aguilar dice, saludos al profe Martner, fui alumna del Magíster de Gerencia Pública en Lausach. Maritza Salvador Rojas dice, para que vean el nivel, ¿cómo se sabe quiénes son los dueños del país? Banco Central, dice. Sabín Carnera en el YouTube dice, Gonzalo, ¿cómo llegamos a ser un país tan neoliberal? ¿Qué nos sucedió en estos más de 30 años? Ello fue el cultivo de desigualdad social extrema. Usted fue parte de esos gobiernos. ¿Qué pasó? Y Ana Cruz Gallego dice, tan claro el señor Gonzalo para explicar. Lo escucharía horas. Hasta el tono de voz es agradable. Y ahí varias preguntas. Muchas gracias. Primero, lo de los gobiernos y estos 30 años, cómo llegamos a ser tan neoliberales. Y lo del dólar, que es una pregunta bastante directa. Dice, ¿se puede fortalecer el peso de forma sostenible y real en relación al dólar? Bueno, en esto la respuesta es matizada. Ya. Si nosotros no tuviéramos nexos con el exterior, no podríamos consumir un montón de cosas. Digamos, Claro. Entonces hay una especialización internacional. Esa especialización siempre en materia de discusión y materia de debate. O se la deja al mercado y entonces tenemos normalmente economías que exportan materias primas y que importan el resto y eso no es bueno para el empleo, Y eso para como etcétera. nosotros, ¿no? Nosotros hacemos Bastante como nosotros, ¿verdad? Y luego, hay un nivel del tipo de cambio que bueno, en teoría esto tiene que ver con las paridades de poder de compra de las economías y de las distintas monedas, no quiero entrar en un montón de enredo, solamente decir, la fluctuación de mercado del tipo de cambio, simplemente una oferta de dólares, una demanda de dólares, primero tiene muchas fluctuaciones de corto plazo. Entonces hay toda una línea encabezada por el profesor Ricardo French Davis, que ha sostenido por décadas y lo aplicó a propósito de los 30 años, y lo aplicó en la década del 90, de establecer mecanismos de estabilización del tipo de cambio.
Está una tabla que se puede establecer, ¿no es cierto?, anunciada periódicamente con anticipación, o bien proceder a compras, cosa que ha hecho el Banco Central en otras ocasiones. Entonces, estabilizar el tipo de cambio en un nivel que permita que las exportaciones sean competitivas y que la sustitución de importaciones también sea competitiva, es una de las tareas que uno le encargaría al Banco Central. Lo que pasa es que no tiene hoy día ese mandato. Claro. Y entonces hacen lo que quieren, ¿eh? Y lo que quieren suele tener que ver con usar ese instrumento para bajar la inflación. Eso quiere decir, entonces, en el fondo, hacer más baratos los productos importados. Está muy bien desde el lado del consumidor, ¿verdad? Claro. Compramos los computadores más baratos, las bencinas más baratas, etc. Pero desde el punto de vista de la actividad productiva que sostiene finalmente la economía, no. Bueno, eso respecto a los 30 años. Aquí tenemos un equívoco bastante grande, porque no es un tema de 30 años, es un tema de 50 años. A mí me llama muchísimo la atención, que las nuevas generaciones crean que el mundo empezó el año 90 y, bueno, hubo un montón de gente que la mataron, que luchó en las condiciones más atroces, que pasó torturas, prisiones, exilio, para que llegáramos al año 90. ¿Y qué ocurrió? El año 73 hubo una gran regresión oligárquica en Chile. Desde 1920 hasta el 73 el país fue avanzando en derechos sociales y hubo hitos muy importantes como la reforma agraria, encabezada por el cardenal Silva Enrique en muy pequeña escala. Se cumplen en estos días un aniversario más de su fallecimiento. Él fue el gran precursor, ¿eh? Luego el presidente Frei Montalva y luego culminó este proceso el presidente Allende. Esa reforma agraria junto con la nacionalización del cobre implicaron retrocesos muy grandes de intereses oligárquicos internos y de intereses externos. Y eso se tradujo finalmente en el agotamiento, no estoy expresándome bien, se tradujo en el intento de liquidar completamente, no solo la democracia, encabezada en ese momento del presidente Allende, sus símbolos, por eso que se bombardea la moneda, y todo lo que la democracia trajo aparejado desde que se fue ampliando desde los años 20. Entonces son 50 años de un golpe oligárquico que genera una privatización completa de la economía, una disminución de los servicios públicos, de la educación pública, de la salud pública, etcétera, etcétera. Desde el 90 en adelante hay un intento de regresión con dos alas. Una ala que se fue acomodando y que le fue gustando el asunto. Y otra ala, de la que yo formé parte, sistemáticamente, pero fuimos quedando en minoría y finalmente fuimos derrotados, que decíamos, no, pues nosotros tenemos un programa, el del 89, que debemos llevar a cabo. Eso es la historia de los 50 años y la historia de los 30 años, desde mi punto de vista, por supuesto, habrá todo otro. Lo único que yo llamo es a no, pero decir, me parece súper interesante. El mundo no empezó en 1990. Eso, que nos anclemos en 1920. Claro. Sí. Porque efectivamente, o sea, cuando uno revisa la historia de Chile dice, chuta, realmente en esa época, mira cómo íbamos desarrollándonos. O sea, cuando llegamos al 73, éramos una sociedad, me acuerdo el otro día, la gente se decía, oye, mira cómo hablaban los obreros en esa época. Qué impresionante fue el impacto de esa película. Sí, ¿no es cierto? De la batalla de Chile. Que claro. se emitió por primera vez en TV abierta el año pasado. Y ustedes que son más jóvenes, ¿les impresiona eso el lenguaje, por ejemplo? Sí, ¿verdad? claro, obvio, porque hay un deterioro del lenguaje que ¿No es viene, bueno, viene desde las casas en realidad, pero, Sí. pero hoy día hay lugares... Pero tiene que ver con la falta de educación y todo lo que estaba hablando Gonzalo también, ¿no? Mucho, y también tiene que ver con un contexto mundial, porque hoy día las fonéticas se aprenden a través de las plataformas digitales. Hay muchos niños que hablan como mexicanos, Sí. porque solamente ven TikTok de Es verdad. mexicanos, entonces... Es mí verdad me gusta eso, eso, sí. De hecho, mi hija me preguntó el otro día si cuando yo como estaba viendo unos videos de los 80, entonces me dijo, mamá, ¿y tú hablas así? ¿Cómo así? De verdad que no entiendo de qué me estás hablando. Está bueno. Dijo, así como cuica. Pero Según yo... ella, toda la gente que hablaba de los 80 era cuica. Yo le decía, no, es que los que entrevistaban, era tan clasista la televisión Así es, que pues. solo entrevistaba a personas Así es, pues. que a ellos les parecía que podían Así aparecer es. en televisión. Gente Claro, blanca, ¿no es cierto? Gente que no nos representa a Pero, todos. pero y a sí, todos. en la batalla de Chile y en otras entrevistas de la época, documentales, se ve a la clase obrera, la clase trabajadora, que es la que tiene mayor instrucción, uno presupone, expresando ideas con mayor coherencia, con la cual la Así pueden es. expresar hoy día gente que realiza el mismo Así es. oficio. Y lo interesante, creo yo, fíjate, además de este tema del lenguaje que estamos comentando, es lo que se refleja ahí, que es una deliberación. Se fijan que ahí se discute en la fábrica con la Sí. gente y sus dirigentes, y se discute, bueno, a ver, ¿cómo seguimos en esto? Entonces, deliberar como sociedad, no solo el espacio de la política de toma de decisiones, sino que la sociedad
Y deliberar es intercambiar opiniones, y intercambiar opiniones fundadas, que no es lo mismo que las redes, que yo las uso, no tengo ningún problema con eso, Obvio. pero tienden a simplificar o a hipersimplificar cosas Claro. que son difíciles. Bueno, por ahí va la cosa, pero yo creo que estamos viviendo un tiempo muy extraordinario, muy interesante. Yo encuentro que es fantástico todo lo que está pasando. Pero hay una reacción, Comparto. una resistencia tremenda de los que quieren mantener el statu quo. Impresionante. Yo creo que Incluyendo más gente fuerte, con la que es yo más trabajé fuerte o muchos menos años. fuerte, perdona Hassan, solo esta última pregunta, ¿más fuerte o menos fuerte que la que ustedes sintieron, aquellos que eran disidentes, de los que se iban acomodando en el poder en esos años? La reacción de los poderes fácticos, de quienes quieren mantener el statu quo, ¿fue más fuerte o menos fuerte? Yo creo que en este momento está siendo más fuerte, ¿eh? Y va a ir increciendo, sin perjuicio de que siempre fue muy fuerte, porque Claro. es muy curioso, pero esta oligarquía chilena y sus representantes políticos, pero los que están detrás, siempre han sido muy implacables fruto tal vez de su experiencia histórica de la reforma agraria, han sido muy implacables en tratar de no ceder ni un milímetro en nada, en nada. Y entonces, hoy día mucha de esta gente de derecha dice, ay, la constitución que propuso una semana antes de salir del gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, pucha, esa constitución era mucho mejor que esta que... ¿Y por qué no la aceptó? Entonces resulta que ustedes saben cómo le negaron todo a la presidenta Todo, Bachelet, incluyendo la reforma de la constitución. Y entonces ahora dicen, pucha, en realidad habría sido bueno, porque ellos tienen una política, no ceder un milímetro. Fíjate que hace 2 días atrás, la Comisión Constitucional aprobó que el Estado de Chile sea un Estado democrático y social de derecho, Hermoso. que sea plurinacional e intercultural, que sea Exacto. solidario. Sí. ¿Y me vas a creer? Sí, seguro que me vas a creer. La derecha en bloque votó en contra de algo tan elemental para una vida civilizada, una sociedad moderna. Entonces, ni un milímetro están dispuestos a ceder. Y yo creo que van a ir aumentando esa presión en los meses que vienen. Hassan. Quería volver al tema económico del momento, ¿no? Que ha sido el tema De hoy. de hoy, de esta edición del matinal. Y- Y yo me estaba corriendo. Tranquilo. ¿verdad? Sí, Hasta aquí iba re bien. Sí, esta es la parte complicada. Que a No. mí, te confieso que esta pregunta es una pregunta genuina, porque es un misterio y que es difícil tratar de generar soluciones a todo esto. Claro. Yo vi tu intervención en la red y leí tu blog acerca del riesgo de recesión que existe. Claro. Quería explicar súper corto para nuestra audiencia, de cuando hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene cuando hay una crisis de desempleo, el Estado responde bajando la tasa de interés, gastando más dinero en empleo público y impulsa la economía para aumentar el empleo. Si en algún momento llega a altos niveles de empleo y hay mucha demanda en la economía, se empieza a aumentar la inflación, en ese momento hay una preocupación y se empieza a subir la tasa de interés y bajar el gasto. Eso es lo más simple posible. Esos son los dos escenarios más o menos. Y lo que ocurrió después de la gran crisis de 2007 en Estados Unidos es que ellos tenían, porque había alto desempleo, de gastar más y bajar la tasa de interés. Hubo un tremendo debate. No lo hicieron. Obama enfrentó elecciones de medio camino con el desempleo más alto que cuando empezó. Curiosamente fue destruido. Entonces, esta vez dijeron, no vamos a repetir el mismo error, vamos a mantener más alto el gasto y vamos a bajar la tasa de interés por más tiempo para pensar principalmente en la recuperación del mercado laboral. Eso es lo más importante. Y si tenemos que aguantar un poco más de inflación, no hay problema. En este momento están teniendo un fuerte debate que ya tenemos que empezar a aumentar la tasa de interés. Es muy probable que van a aumentar la tasa de interés pronto, porque ya los niveles de inflación son históricamente lo más alto desde los años 80. La subieron hace 2 semanas, pero de manera muy limitada. Es que ahora está el punto, que está muy limitada en comparación con Chile. Pero Chile es un país muy distinto que Estados Unidos, ¿no es cierto? Por el gran problema que tiene del pecado original. ¿No es cierto? Que Chile no puede endeudarse en pesos chilenos, sino en dólares. Y esa deuda externa que Eso no tiene. es así, Hassan. El 60% de la deuda estatal chilena está denominada en pesos. Y compran en pesos. Que compran los tanto AFP. A agentes internos y externos. No estoy muy de acuerdo con tu análisis, Hassan, pero bueno, dale. Bueno, es que Está bueno. me entiendo gusta. que existe, por supuesto, un mercado de capitales interno importante en Chile, pero igual el peso, si compara con Estados Unidos, la deuda estadounidense está únicamente
en dólares. Y la importancia del tipo de cambio para Estados Unidos es mucho menor que la importancia del tipo de cambio para Chile en términos de su endeudamiento. Ahora, no estoy diciendo que es fundamental, solamente lo planteo como un punto de pregunta. Entonces, hay una cuestión que cuando se analiza el riesgo de inflación, el riesgo de una crisis inflacionaria para el segundo semestre, que parece que preocupa al Banco Central, y buscan eso de aumentar la tasa, no hacerlo podría tener efectos en el tipo de cambio, que es real, eso es posiblemente preocupante. Y la otra cosa es el gasto fiscal. El gasto fiscal tú dices que baja de forma... No digo yo, está en la ley de presupuesto aprobada y vigente. Sí, no, por supuesto. No, pero lo pones como una reducción muy importante. ¿Cuánto es? Menos 25%, ¿cierto? Menos 24,5. 24,5. Esos son 8 puntos del producto. Es un ajuste fiscal brutal que no se conoce en ninguna parte del mundo hoy, ni hay ningún antecedente, salvo tal vez el ajuste que inspiró Milton Friedman en Chile en 1975. Bueno, pero es que eso es la realidad. Pero no hubo un aumento tremendo, 2020-2021. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Mira, a ver, ningún país del mundo hoy día, todos los países aumentaron sustancialmente el gasto público a raíz de la pandemia. También ya hubo un salto muy importante en el gasto público en la crisis del 2008-2009. Por tanto, hoy día todos los países industrializados tienen un nivel de gasto público más alto que hace 15 años atrás. El hecho de que tú aumentes fuertemente el gasto público en un momento dado una crisis, obviamente te plantea el tema de lo mantengo, lo bajo, lo subo un poco, es una discusión necesaria, razonable, ¿verdad? Lo que no es razonable es decir, voy a volver de una vez al nivel inicial. Aquí el gobierno de Piñera hizo un gasto público político. ¿Cuándo empezó a distribuir el IFE universal con un costo de 1% del producto mensual, una vez que perdió 3 elecciones y para enfrentar la elección presidencial entre julio y, miren qué curioso, ¿por qué no lo puso hasta diciembre? No, hasta noviembre nomás. Sí. ¿Y por qué? Ay, ¿por qué noviembre? ¿Qué día fue la elección presidencial, la segunda vuelta? Entonces eso fue un gasto público político, con una tremenda expansión. Y deja al gobierno del presidente Boric con un ajuste brutal de 8 puntos de producto, que evidentemente no es razonable desde el punto de vista macroeconómico, aunque hayas tenido un aumento importante el año previo. Eso no tiene nada que ver. En macroeconomía, lo siento, Hassan, lo que pasó hace un año o hace 3 años, pasó. Y por lo tanto, un ajuste de 25% del gasto público, es decir, pasar de 33% a del orden de 25% del gasto público en el conjunto de flujos de la economía, es un ajuste brutal, es un ajuste que no hace nadie, en ninguna parte. Entonces, una cosa es bajar razonablemente en un periodo de tiempo, yo no comparto esa política, pero me parecería razonable. Lo que no me parece razonable en absoluto es este ajuste de esta magnitud. Dicho lo cual, el problema que estamos enfrentando es el siguiente. La idea de que la economía se maneja al margen de la política es una idea totalmente equivocada. Basta ver cualquier país del mundo para darse cuenta de este acerto, y desde luego Chile. Y ahí se coinciden ustedes, porque siempre Hassan nos dice que la economía no debería ser considerada como una ciencia exacta, sino más bien... No, esto es un movimiento. Claro. Desde luego la política económica. La economía ya es otra cosa, pero como teoría. Pero la política económica está evidente, como dice su nombre, evidentemente influida por las dimensiones políticas. Y en este sentido, el gobierno de Piñera hizo una expansión del gasto público gigantesco por razones políticas que negó durante todo el periodo previo. La pandemia estaba en una situación mucho más grave el 2020 que el 2021. Claro. Y entonces el gran gasto... El 2021 exacto. Y eso, ¿qué razón técnica hay ahí? Ninguna. Y el Banco Central empieza a decir, bueno, vamos a compensar un poquito esto. Nosotros no nos metemos en política, así que entonces empiezan a subir la tasa de interés. Primero de manera razonable. Y de repente empiezan a acelerar. Y entonces dejan al bueno del presidente Boric en su inicio, pero en su coyuntura central, medular. ¿Ustedes entienden el éxito o fracaso del presidente Boric vinculado o no al éxito o fracaso de la Convención Constitucional? Yo sí. Sin perjuicio que va a ser un gobierno de 4 años, pero eso va a ser un hito esencial. Sí. Y van a dejar al gobierno del presidente Boric en una circunstancia en que va a tener que enfrentar, con toda la resistencia que ya conocemos, la aprobación o rechazo de la nueva Constitución en medio de una recesión. No, pero nosotros no nos metemos en política. No, mire qué coincidencia de fecha. Eso es lo que yo rechazo. Me parece una profunda hipocresía.
Uy, pero no puedo estar más de acuerdo. En ese sentido, No, digamos, la porque es hipocresía se verdad, po. Sí, es verdad, mira ya, bueno, tenemos varios comentarios, más comentarios, la gente está muy interesada en lo que estamos conversando, dicen dos economistas hablando, dicen, No, qué no. entretenido. Eso es mucho, eso es peligroso. Sí. No, pero a la gente le está gustando. Así que César Villalobos dice, el Banco Central no se debe al Poder Ejecutivo. ¿Por qué se mandan solos? Pregunta. Eduardo Flores Cisternas dice, ¿podremos ver algún día el fin de la UEF? Yakuza DJ dice, ¿pueden explicar la diferencia entre capitalismo y economía, por favor? A mucha gente no le queda claro. Jorge S. dice, y volvemos al tema de la constitución abusiva. Teo Calfucura dice, reitero la pregunta en nuestro Facebook, dice, ¿es posible que ante un nuevo aumento de tasas de interés que propulsará el Banco Central se llegue a un escenario de incapacidad de pago y consumo en la población por devalorización del peso? Mira qué pregunta interesante. Luego dice Yakuza, que claro este señor, ¿dónde están los bots? Porque les dimos chasquido, pues Yakuza. Y Gabriel Silva dice, la derecha confunde el concepto Estado con el concepto nación. Un Estado puede estar configurado por muchas naciones, sino al revés, pura incultura. Eso se refiere ya más a lo que tiene que ver con la Convención Constitucional y cómo rechazan todo lo de la plurinacionalidad, hablando sobre Estado en vez de nación. Siempre cultura, nunca incultura. Exactamente. Hay varias preguntas acá. ¿Con cuál te queda, Gonzalo, para responder? Porque es tan interesante, dice. ¿Podremos ver alguna vez el fin de la UEF? Escoge una tú. Pero mira, te voy a preguntar capitalismo y economía, me gustó, así para generar un marco. Aquí La es muy diferencia básico entre encuentro yo. capitalismo y economía. Ya, perfecto, ya. Me gustó. Bueno, la economía es la producción material de bienes para satisfacer necesidades humanas, ¿verdad? Y ha asumido a lo largo de la historia formas muy distintas. A mí me encanta en mis cursos contar cómo funcionaba la economía mapuche. Nadie tiene idea. Yo tampoco tenía idea hasta que me puse a investigar, me ha costado harto porque hay muy poco material. Me imagino. Sí. Y fíjate que la economía inca y la economía mapuche son completamente distintas. Una es comunitaria, la otra es hiperestatal centralizada y ninguna de ellas tenía moneda. Por decir algo. No quiero latear ¿Cuál con- es cuál? Perdona, ¿cuál es cuál? La son central. ¿La más centralizada cuál es? La Inca. Inca. El La imperio Inca. Inca, claro. Ya. Es un gran imperio que ocupó desde el sur de Colombia hasta el río Maule en Chile. Sí, sí. Y con un sistema impresionante de estabilización económica y de los flujos. Se sostiene que en el imperio Inca no había hambre. Bueno, en fin, pero ¿En serio? sí, porque Qué tenían, interesante. ubican los tambos, la palabra tambo Sí. es reserva. Y ellos tuvieron la enorme Ay, por sapiencia. eso no se encontró, Sí, pues. esos lugares Como eran grandes bodegas, ¿no? Exactamente. Pero es un sistema completo de estabilización económica, incluyendo los traslados de ejércitos. Perdón, tengo que decirlo. Hicieron todo Claro, eso claro. sin escritura. Hicieron todo eso porque Así tenían es. las cuerdas y tenían Sí, como La nudos en las contabilidad, cuerdas la para contabilidad, comunicar eso. exactamente. Y era un pueblo específico el que se dedicaba a hacer eso, de las cuerdas y las contabilidad con estos Yo lo nudos, encuentro una ¿no? maravilla. Yo Muy, igual, muy una notable cosa y nos impactante. debieron enseñar en el colegio esas cosas, ¿verdad? Pero acá los mapuches lo hacían distintos. Totalmente. Todo lo contrario. Totalmente. Porque, ¿Y los mapuches cómo era claro, comunitario? esa economía inca era agrícola, Claro. también minera, pero también tenían algo de metalurgia Claro. y extractiva en el mar. La economía mapuche, bueno, ahí los estudios de Pepe Bengoa en particular sostienen que está articulada alrededor de los grandes ríos, en el fondo. Y entonces ahí opera lo que se llama la teoría de los pisos ecológicos, es decir, una capacidad de colectar alimentación que iba desde los piñones de las araucarias. Yo no sé, yo siempre le pregunto a mis alumnos, yo de niño comía piñones, pero ahora uno no encuentra, digamos. No, pero, y son carísimos. Y son Lo pusieron caro ahora. Son pero como cuicos. es un gran alimento Sí, que es se un obtenía superalimento. de las araucarias en las zonas cordilleranas. Y luego estos grandes conchales que cada vez se investigan más en Chile, que no tienen que ver con la población local en la costa, sino que simplemente con el traslado masivo de personas que, extraían marisco y el cancato, el viejo cancato, Claro. que es, pescado y mariscos ahumados, ¿verdad? Qué rico. Entonces, esos distintos pisos ecológicos de los grandes ríos
Pepe calcula que puede haber llegado a haber 1 millón de personas, yo creo que un poco menos, pero 1 millón de personas en la economía mapuche prehispánica. En fin, entonces, capitalismo, porque vieron ustedes, me fui por un lado un poquito. No, eso es lo alternativo al capitalismo. Antes del capitalismo. Para Pero entender el vamos, capitalismo hay que ir antes. Tiene toda la razón. Discúlpeme, que cuando, yo me acuerdo cuando fui mi hija está haciendo ahora un trabajo sobre Ya, los incas y ya, le preguntaba si mira. se acordaba cuando fuimos al Museo del Oro en Lima, Ya. que ahí está todo eso que tú cuentas súper bien explicado. Es como dentro del museo está, bueno, ¿Cuántos perdón, millones en el imperio que me inca? estoy desviando, pero heavy del tema. Ya, ahora sí, capitalismo versus economía. Entonces, no siempre el capitalismo ha organizado la sociedad. El capitalismo es un fenómeno, bueno, ahí algunos autores lo sitúan por el 1500, los grandes descubrimientos en materia de transporte europeo occidental, otros lo sitúan más en la revolución industrial, en fin, hay todo un debate histórico. El hecho es que pensemos en nuestro país independiente. En 1820, en fin, cuando ya se consolida nuestra independencia y la de los otros países de América Latina, nosotros tenemos entonces ahí un capitalismo que no es el capitalismo industrial, es un capitalismo extractivo, pero y la base agraria, por supuesto. El capitalismo consiste en que los que trabajan están desposeídos del fruto de su trabajo y de los medios de su trabajo. La película de Chaplin, maravillosa, ¿no es cierto?, Tiempos Modernos, expresa bien, yo la encuentro fantástica. Sí, esa película, hermosa. Se la daría yo a conocer a todos los niños y estudiantes universitarios en Chile, porque expresa bien esta desposesión, ¿verdad? Es el inicio de las grandes cadenas de producción y el automóvil en el fondo, y la fuente energética, que son los motores a combustión basados en petróleo y en hidrocarburos. Y entonces el capitalismo es esa desposesión. ¿Es esa disposición algo natural, algo que tiene que durar para siempre? Pues no. Hay quienes dicen que sí, claro. Y ahí está el debate. Y yo en la presentación ahí dijeron que yo era socialista, soy socialista pero no militante, que es Hace rato ya, ¿no? Independiente. que es una figura nueva que Porque hay gente que es socialista pero no es socialista. Eso es lo que está pasando Es ahora. militante, pero no es socialista. Hay miembros del Partido Socialista que no son muy socialistas y además algunos que tenemos la personal pretensión de seguir siendo socialistas porque tenemos ideas socialistas. Entonces sabemos quienes creemos que es absurdo eliminar los mercados. Eso es completamente absurdo. En los países en que eso se ha intentado existe bajo la forma de mercado negro, entonces más vale que sea mercado blanco y regulado, y bien regulado. Digamos. Entonces no va por ahí la discusión. La discusión va por el lado de establecer normas de trabajo, por tanto, regulaciones laborales, pero también establecer una relación entre el Estado y los servicios que presta y las empresas que crean riqueza y la conjunción entre ambos, porque los Estados también crean riqueza al financiar la educación, la salud o hacer producciones directas, como en el caso nuestro, Codelco. De modo tal que esa discusión, si alguien sostiene que el capitalismo igual mercados, entonces uno diría, sí, no, pero es que es difícil imaginar una economía sin mercado. Entonces el capitalismo va para siempre. Pero con los que sostenemos que los mercados son una cosa distinta del capitalismo, y desde luego muy previa a lo que yo tengo un gran profesor que se llamaba Fernand Braudel, que escribió un texto, 3 tomos maravillosos sobre la historia justamente del capitalismo. Y entonces, bueno, los mercados existen mucho antes. El capitalismo es la expresión concentrada de los mercados, no regulada de los mercados, en donde además asume una relación con el poder político en donde lo condiciona. Y desde el poder político, a su vez, se modelan los mercados, de un modo que precisamente favorezcan esa concentración. El capitalismo son los mercados concentrados. De modo tal entonces que, no sé si respondí mucho a la pregunta, pero sí, por lo Yo creo que menos... sí. Que la economía es el estudio de todo, no solo del capitalismo. Y la respuesta resumen. Exactamente, eso es. Me encantó la explicación. Y la gente lo agradece. Nuevamente hemos tenido un programa muy pedagógico y se nota que eres profe, porque explica muy bien la idea. Todo lo aprendido. De hecho, dice, Mis alumnos no opinan lo mismo. Pero... hoy yo habría dado cualquier cosa por tener un profesor de economía como Hassan o como Gonzalo, te lo juro. ¿Cómo con esto me dan más ganas de que ustedes estuvieran en la TV abierta, dice Fabiana, para informar y educar a la gente y dejar de lado la televisión basura de los matinales actuales? Bueno, es lo que pasa, la televisión es muy inmediata y el problema ahí, ojalá que alguna vez no tengamos rating online, que de hecho es una empresa monopólica en el mundo entero, de hecho. Me gusta una pregunta que hizo, ya que estábamos hablando de economías indígenas,
Teo Calfucura dice, ¿es posible que ante el nuevo aumento de la tasa de interés que propulsará el Banco Central se llegue a un escenario de incapacidad de pago y consumo en la población por la devalorización del peso? ¿Tú crees que lleguemos a algo tan extremo como eso? Vamos a procurar explicar que la desvalorización del peso es la inflación. Es por una Que la unidad- plata te sirva para menos, te valga menos. Exactamente, disminuye tu poder de compra con una unidad monetaria. De modo tal que la pregunta es perfectamente pertinente. A ver, hay dos tipos de situaciones con los precios. Hay una primera situación que es el cambio de precios relativos. En mercado, bueno, hay cosas que bajan y que suben. Típicamente, por ejemplo, por unidad de potencia, los computadores bajan de precio cada 6 meses de manera bastante considerable. Bueno, le agregan otras cosas para que no, Claro. para que no pierdan plata. Pero se entiende, ¿no? O sea, hay una serie de bienes por una serie de características, ¿verdad? Entre otras cosas porque la productividad aumenta sustancialmente, la automatización actual, el uso de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces son bienes que tienden a bajar su precio, pero no nos damos mucho cuenta y no lo valoramos mucho tampoco. Y hay otros bienes que tienden a subir de precio de manera cíclica. Entonces, el precio de los limones, bueno, ahora que estamos en Semana Santa, ¿no es cierto? Pues los matinales, no sé qué. ¡Suben los limones! siguen- ¡Están a ahora, 1200! cuando baja el precio de los limones, nadie no aparece de ninguna manera. Entonces tenemos una percepción que, más allá de los medios de comunicación, también tiene que ver con cuando vamos al supermercado. Entonces, evidentemente, hay momentos en los cuales, la inflación es el incremento persistente del nivel general de precios. Como el promedio. Exacto. Pero además es verdad, Hassan, persistente. Que haya momentos en los cuales, por ejemplo, tenemos esta situación crítica de la invasión rusa a Ucrania. Esta es una razón más para rechazar la invasión a Ucrania, aparte del hecho mismo. Pero hay una alteración completa de los mercados de los combustibles y de los mercados de los alimentos. Y el punto es, ¿esto significará que de aquí hasta la eternidad todos los meses va a subir el precio del pan? No necesariamente. ¿Se entiende el punto? Claro. Y por lo tanto, en mi opinión, el Banco Central actúa de manera completamente equivocada, porque aquí ha habido situaciones inflacionarias de cambios de precios relativos que no van a durar permanentemente, y al mismo tiempo ha habido flujos de demanda súper fuertes. Los 3 retiros, los 2 del 2020 y el del 2021, fueron de 52.000 millones de dólares. Esto puede no decirle nada a la gente, salvo que es un montón de plata. Pero es más o menos un 9% del PIB de esos 2 años. Y Es eso, enorme. y eso, exacto, para que la gente lo tenga súper claro. Es inyectar un montón de capacidad de compra. Y esa capacidad de compra, sin embargo, se concentró, bueno, como en el resto de la estructura distributiva y salarial. Hubo gente que sacó más plata que otra y otra que muy tempranamente se quedó sin nada que sacar. De modo tal entonces que efectivamente se produjo un aumento de un 20% del consumo promedio de los hogares y de 40% del consumo de bienes durables, con los respectivos incrementos de las importaciones. Se sabe que hoy día en Chile, pero eso también tiene que ver con fenómenos internacionales, pero también con un aumento de la demanda en Chile, no puedes conseguir un auto nuevo de un día para otro, digamos, lo que Hay en que Chile encargarlo por meses. lo que en Chile era como bien normal, ¿cierto? ¿No es cierto? Exacto. Bueno, todas esas situaciones expresan el hecho de que hay un aumento de la demanda de consumo. Mi argumento es que ese aumento de la demanda de consumo es por una vez. Transitorio. Es transitorio. Y al ser transitorio, tú no puedes aplicar medidas permanentes como deprimir la economía por un periodo largo, que es lo que está haciendo el Banco Central. Pues decir, no, pero es que mire, a mí me dicen que yo tengo que controlar la inflación, no, lo demás no es mi tema. Pero después cuando la convención dice ya, pero ocúpese también de los otros temas, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo. Entonces, aquí hay una respuesta que, ojo, tiene que ver con el otro gran tema de la economía, que es el desempleo. A los que son dueños de empresas, de grandes empresas, a los que producen en condiciones monopólicas, ¿les interesa que todo el mundo tenga trabajo y que se organicen para pedir aumentos de sueldo? No mucho, ¿no es cierto? No. ¿Les interesa que haya un porcentaje más o menos importante de desempleo para que aquel que alegue mucho, bueno, ahí está la puerta, váyase por favor? Claro. Bueno, una de las formas de regulación del capitalismo es mantener tasas de desempleo elevadas. Entonces el Banco Central, que expresa intereses, por favor, ¿cómo que no? Y esos intereses son los del gran empresariado, pero ¿cómo que no?
Entonces a mí me retan, yo, pero ¿cómo dice eso? Son gente honesta. Yo no digo que no sea gente honesta, pero expresa una visión de las cosas que tiene que ver con esos intereses, no con otros. De hecho, bueno, la presidenta palabra... del Banco Central era Libertad y Desarrollo Así antes, es, por lo así tanto es. tiene una posición política clarísima, ¿no? Pero Claro. ¿ustedes han visto alguna vez pronunciar la palabra pleno empleo en un documento del Banco Central chileno? Nunca. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero me atrevo a decir nunca, o para ser precavido, casi nunca. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad económica, que fue lo que yo dije el otro día en la tele, miren, yo estudié economía en Francia, estaba exiliado, entonces hice todo mi estudio en Francia, y nunca había un profesor mío, ahí había profesores de muy distintas orientaciones, que dijera, miren, muy bueno hacer entrar en recesión a las economías. Al revés, digamos, todos los profesores que yo tuve, lo que planteaban era, bueno, cómo se estabilizan las economías, cómo se las hace crecer, no cómo se las hace entrar en recesión. Entonces, cuando yo veo por escrito, en el último informe, el IPOM, este informe, cuando veo por escrito, hay un descalce entre oferta y demanda, y entonces hay que esperar caídas en la actividad y como algo que simplemente es muy bueno y hay que hacerlo. Entonces yo digo, no, un momentito, aquí esta gente está realmente con un problema profundo de ausencia de visión de país. Están defendiendo un enfoque particular, hay otros, y están defendiendo intereses y no los particulares y no los intereses de la sociedad en su conjunto. Entonces llegó el momento. De hecho, a mí me encanta la redacción como quedó en la Convención Constitucional. Eso quiere decir que muy próximamente, digamos, si el plebiscito es de septiembre, si gana, como yo espero que así sea, el 4 de septiembre, claro. entonces tendremos probablemente ya a principios del año próximo un Banco Central operando de otra manera. Vaya que bueno, ¿no? Y eso solo por el artículo 1, aquel que dice que Chile es solidario, una república solidaria. Sí, pero además hay un articulado específico que está ya... Sobre el Banco Central. Sí, exactamente. Perfecto. Claro. Lo vamos a revisar entonces. Ah, ya, sí. Estaba ¿Hassan participando quiere un decir algo poquito ya ahí. como para ir cerrando? No estamos nuestra cerrando. conversación. Yo escucho a Gonzalo, no sé, estoy completamente de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con, yo creo que todos, para explicarle a la gente que nos escucha, que en general los que entramos en economía por estos temas de transformaciones sociales estamos muy de acuerdo en los cambios a largo plazo. De la sindicalización, de las empresas públicas, del cambio de matriz productiva. Pero cuando se habla de corto plazo, llega a ser un poco economía como deportes. Es como el entrenador dando consejos al equipo de cuál es la mejor forma de jugar. Y en eso yo me quedo... No tengo una opinión tan fuerte, solo tengo mucho miedo siempre. Como, ojalá que no pase nada malo. Y dentro de eso, entonces, cuando hablamos de la necesidad de una consolidación fiscal, por ejemplo, que están preocupados por el gasto relativo a los ingresos del Estado, yo quiero mucho que haya una tremenda reforma tributaria, que tenemos recursos y el Estado sea más grande, permanentemente. Pero financiamiento por déficit, endeudamiento, esas cosas tienen un riesgo. ¿Cuán grande ese riesgo? No soy competente para juzgar, solo digo que soy permanentemente nervioso con esas cosas. ¿Me permite una pequeña reflexión? La deuda bruta del Estado chileno es de 36% del PIB a diciembre del año 2021. ¿Tú sabes cuál es la deuda bruta del Estado japonés a esa misma fecha? Según la cifra del Fondo Monetario. 140. 250%. ¿Tú sabes cuál es la deuda bruta del Estado norteamericano? 110%. Yo asumo, ¿tú sabes cuál es la regla de Maastricht, de la Unión Europea, de tasa máxima de endeudamiento? 60%. Y, por supuesto, está completamente sobrepasado. Nosotros tenemos la mitad. ¿Tú sabes cuál es la tasa de endeudamiento del Estado alemán? Porque no vamos a decir que son unos dicharacheros que se dedican a pasarlo bien, ¿no es cierto? Son mis antepasados, así que igual los respeto mucho, pero no, 70%. Y Chile está en 36%. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? Entonces, Hassan, la situación estructural de las finanzas públicas chilenas es muy sólida. Evidentemente no hay que hacer tonteras, no hay que hacer cosas irresponsables. Pero, ¿quién fue el irresponsable aquí? Piñera, que aumentó durante una cantidad de meses que coincidía con elecciones en 1% del producto del gasto público. Y entonces creo yo que a su vez es irresponsable dejarle al siguiente gobierno para que de una vez se tenga que reducir en 8 puntos de producto del gasto. Eso es irresponsabilidad. Y el nuevo gobierno tiene que contratar esta situación, y ya lo está haciendo el ministro Marcel. El ministro Marcel ya puso un primer paquete de actividades de apoyo. Yo creo que todavía son insuficientes respecto a la magnitud, pero va en el buen camino. Y eso hay que saludarlo. Esta respuesta al quinto retiro, que es una respuesta que lo circunscribe a ciertas circunstancias más críticas para evitar que los sectores medios y altos de nuevo tengan 5 puntos de producto, porque ese sería el potencial.
Imagínate volver a lanzar al consumo 15.000 millones de dólares, 5 puntos del producto. Evidentemente, en las circunstancias actuales de inflación importada, no hay el momento más aconsejable, así de simple. No En es eso que. tú concuerdas. Totalmente. Lo que sí me parecía es que el gobierno tenía que tomar iniciativa, y la tomó bien, proponiendo, ¿no es cierto? Claro, y el ministro Marcelo hizo una iniciativa que me pareció impecable. No busquemos solucionar un montón de cosas por la vía de los retiros, solucionemos directamente. Ese es el enfoque que yo vengo reclamando desde el inicio del gobierno de Piñera. Claro. En el sentido de que estas políticas que no abordan los problemas, efectivamente al final terminan generando mucho más problemas que los que tratan de supuestamente resolver y en el fondo no resuelven. Entonces, por ahí vamos respecto a este temor de Hassan. Yo creo que tenemos un grupo dirigente que es muy joven, pero que es muy capaz y que es muy capaz de aprender rápido. Nadie nació sabiendo y la experiencia no se compra en la farmacia. Así es. La experiencia se adquiere. ¿Y cómo se adquiere? Bueno, embarrándola. Me van a perdonar, pero es así. El problema es que gobernar un país no admite mucho tiempo atrás. Bueno, y ahí entonces la cosa va mejorando. Yo soy profundamente optimista de lo que está pasando y en eso no comparto los temores de Hassan. Creo que vamos muy bien. Soy optimista con mis miedos también. Oye, ha sido, bueno, una clase magistral la que tuvimos hoy. Gran Muchas programa. gracias.